Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el doctor Alejandro Navarrete y el día de hoy, como lo habíamos anunciado, tenemos una invitada de lujo que es parte del equipo del Instituto de Consejería de Atlanta, Eva Sendón. Eva es terapeuta de parejas y de familia. Ella tiene una larga trayectoria profesional en España. Se graduó en el año 2005 con su licenciatura en psicología en la Universidad de Santiago de Compostela. Y después obtuvo una maestría en familia y terapia de pareja. Y después vino a Estados Unidos y estudió en la Universidad de Argos y sacó una maestría también aquí. Y luego está en procesos de poder sacar una licencia final, diríamos. Eva tiene una gran experiencia y apreciamos mucho el hecho de que Eva esté acompañándonos el día de hoy para hablar de este tema que eso está bien, diríamos, un tema actual, de coyuntura actual, de qué pasa cuando nos diagnostican con el COVID-19. Se ha hablado muchísimo de, digamos, ciertas medidas del COVID-19. Eso es algo que estamos escuchando todos los días en las noticias, en la televisión. Y la palabra COVID-19 está como en nuestra mente y en nuestro oído todo el tiempo. Y eso está produciendo un impacto muy significativo en la vida nuestra. Bienvenida, Eva. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Encantada de estar aquí contigo, hablando un rato sobre salud mental, que es lo nuestro, ¿verdad? Exacto, Eva. Y antes de, Eva, si me permites, el poder hablar un poquito sobre mi propia experiencia, porque como ustedes saben, yo he estado, digamos, posteando en el Facebook el hecho de que yo fui diagnosticado con COVID-19 en abril 6 de este año. Me imagino que me contagié días previos y quizás unos 2-3 días antes, quizás más, en verdad uno no lo sabe, pero el 6 de abril fue, digamos, recibí la noticia triste y difícil de que había dado positivo con el COVID-19. Y actualmente, en la actualidad, que es, imagínense que estamos mayo 15, el día de hoy, hace unos días atrás me hicieron la prueba y salí por tercera vez. Mi doctora me había dicho de que después de 2 semanas debería haber salido de esto. Y bueno, me hicieron la prueba por segunda vez, como a los 20 días después de abril, y volví a salir positivo, y la tercera vez volví a salir positivo, y ahora tengo que volverme a hacer la prueba. Todavía me falta semana y media más. Entonces, el hecho de ser terapeuta y el hecho de ser paciente con esta enfermedad de la cual se está hablando mucho, conversando con Eva nos dio esta idea de poder conversar e intercambiar algunas experiencias con ustedes sobre qué pasa cuando uno es diagnosticado con el COVID-19, qué pasa con nosotros los pacientes, qué pasa con nuestras familias que tienen que compartir con nosotros el día a día, el estar juntos, y cuáles son las medidas que pienso yo que me han favorecido. Lo otro, Eva, es, si me permites, también dar gracias, porque pues mucha gente se ha comunicado conmigo, mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha llamado, muchos han estado pendientes de mi salud, y eso es algo que en realidad me ha dado muchas fuerzas y muchas ganas de poder seguir luchando, porque les comentaba de que no era nada fácil recibir esa noticia. Es una noticia que nadie quiere recibir, pero que pues miles de personas la están recibiendo actualmente. Y la presencia emocional, espiritual de ustedes, el apoyo de mi familia, de mi esposa Silvia, de mis hijos Gabriel, Alejandro, han sido fundamentales para que yo pueda salir adelante, ¿no? Mi mamá Luz, mi papá Alejandro están todo el tiempo comunicándose conmigo, mis hermanos están pendientes de mí todos los días para ver mi evolución.
Me imagino que con mucho miedo porque las noticias no son muy alentadoras. Las noticias vemos de que hay gente de que se está muriendo lamentablemente. Muchas familias están experimentando pérdidas. Y es muy triste toda la situación. Nuestra vida ha cambiado, estamos confinados. Yo estoy encerrado en un cuarto, en una habitación, por literalmente 40 días y no es una situación muy fácil que digamos, ¿no? Entonces tengo amigos que están infectados y contagiados con el COVID-19, tengo amigos que han fallecido de esta enfermedad y bueno, es triste, es triste. Entonces conversando con Eva, que es especialista trabajando con familias, trabajando con parejas, y por la gran trayectoria, bueno, se nos ocurrió, bueno, vamos a hablar un poquito de eso para ver, para que nuestro testimonio y nuestra experiencia profesional pueda ayudar a muchas de las personas que nos siguen en el Facebook, para nuestros amigos, nuestra propia familia. Y acá estamos. Entonces, si hay preguntas, pueden ir escribiéndolas. Veo que algunas personas están conectando. Está Juan Cárdenas, Sara Luz, está Ronald, gracias por estar ahí. Y Eva, bueno, te doy la palabra. Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional, Eva, y lo que haces en nuestra oficina en el Instituto de Consejería de Atlanta, por favor. Bueno, gracias, Alejandro. Antes de contaros un poco sobre mí, también te quiero dar las gracias a ti. Creo que en nombre de las personas que se conecten hoy y en nombre de las personas que vayan a ver este live a posteriori, porque te insistí mucho en hacer esto, porque creo que tu testimonio va a ser oro puro para quien lo pueda escuchar. Hemos escuchado muchas recomendaciones de parte de mucha gente, de muchos expertos, no tanto desde el punto de vista de un paciente viviéndolo en su propia piel, y a la sazón de todo esto, pues bueno, pues eres profesional, eres terapeuta, y entonces pues bueno, me parecía algo que debías compartir, y te agradezco enormemente que lo estés haciendo, porque sé que no es fácil, ¿no?, abrir tu corazón, contar tus cosas, pero creo que es un momento importante y algo que bueno, tenemos que hacer, ¿no? Gracias. Entonces, gracias en nombre de todos. Bueno, yo hablaste un poquito de mi formación académica. Como tú dijiste, soy psicóloga, estudié en España, estudié una maestría en terapia familiar sistémica, y de hecho quería mencionarte algo que para mí es importante mencionarlo porque está en el nombre de este live, y es el término de Viernes Clinic. Se sabe que es un pequeño homenaje al centro, a la unidad de psicoterapia y formación clínica para terapeutas donde yo me formé en España, que es una unidad que está en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, mi alma mater. Entonces, mi pequeño homenaje a todo ese tiempo que pasé allí, que fue un tiempo inolvidable, con uno de los pioneros de la terapia sistémica en España, el doctor Emilio Gutiérrez. Y entonces, bueno, lo estoy utilizando un poco como tema recurrente, no todos los viernes, ojalá todos los viernes, pero tampoco quiero, no todos los viernes tengo algo interesante que contar, eso es cierto, pero sí quiero, pues cada cierto tiempo hablar un poco sobre salud mental, ¿no? Y es una de mis metas como psicóloga, es la educación sobre salud mental para la población en general, y parte de esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Explicar a la gente un poco qué son esos términos que estamos escuchando todo el tiempo y que nos impactan a día de hoy especialmente. Y entonces me di cuenta a lo largo de mi trabajo profesional que muchas veces los clientes venían muy tarde a la hora de pedir ayuda psicológica, o a veces no la pedían simplemente por el hecho de que no saben muy bien que necesitan la ayuda. Y creo que esto no es responsabilidad de ellos sino nuestra, los profesionales, el salir ahí y hablarle a la gente y explicarle qué son todos esos términos de los que hablamos, o qué les está pasando a ellos, ¿no? Y acercarnos a ellos para que ellos entiendan cuándo tienen que venir a buscar ayuda. Entonces, estoy siempre dispuesta a hablar y a contar y a explicar y a ayudar y a educar, porque creo que ese es el paso uno, ¿no? para que la salud mental sea algo que sea tan importante. Y creo que ahora mismo este tema de la pandemia estamos viendo que es uno de los temazos que están pasando, aparte de la crisis sanitaria, ¿no? de la infección, evidentemente. Creo que el siguiente tema definitivamente es la salud mental. Entonces, pues bueno, me parece importante hablar de todo esto. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta
sobre... Sí, Eva, diríamos, cuando uno es diagnosticado con COVID-19, 19, es una experiencia de trauma, ¿verdad? Lo primero que se le viene a la cabeza cuando se acercan los doctores o se acercan las enfermeras y te dan un documento que tiene letras rojas, por lo menos acá en Atlanta es así, es, Dios mío, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como que el mundo se cae encima de uno y uno piensa, seré una estadística más de los que logran vencerlo, de los que mueren lamentablemente con esta enfermedad. ¿Qué va a pasar con mi familia? Lo voy a contagiar a las personas que más quiero. Imagínate, porque ahora tengo que venir a la casa y voy a tener que compartir espacios con la persona que más quiero. Hablo inmediatamente con mi doctora y me dice: Alejandro, todo va a estar bien, no te preocupes. Todo el mundo te da ánimo, pero siempre existe como esa otra parte que te dice, y bueno, yo sé que siempre la gente te da ánimo para estas cosas, pero ¿y qué tal si las cosas no salen bien, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú de esa parte impredecible, diríamos, de que esto está fuera de control del ser humano? Porque tú puedes seguir los lineamientos, los consejos de tus médicos, de tus amigos que te dicen: oye, pero mira, haz esto, haz gárgaras con sal, usa el eucalipto, toma tal pastilla. O sea, muchas personas saltan a querer ayudarte y comienzan a hacer recomendaciones para poder estar bien, y lo hacen con todo el corazón del mundo, pero cuando yo recibo esta primera noticia es lo impredecible, el no saber qué va a pasar, el no saber qué va a pasar con mi vida y con la gente que yo más quiero que está alrededor mío. ¿Alguna idea sobre esto? Que es como el primer impacto, diríamos, ¿verdad? Claro. Sí, y creo que tienes mucha razón, y otra vez, yo hablo desde un punto de vista desde fuera, digamos, teórico, y me encanta que tú lo digas en primera persona, porque nos da mucho más argumentación a lo que estamos hablando. El hecho de que cuando te dan el diagnóstico de repente lo sientas como una sensación traumática, y realmente creo que tiene sentido que lo sea, porque cuando el trauma, digamos que la primera definición de lo que una persona experimenta cuando siente el trauma es lo inesperado, ¿no? El que nunca crees que vas a ser tú víctima de eso. Y entonces, pues, el impacto que eso genera, pues, está muy marcado, y me llama la atención que recuerdes los nombres rojos, ¿no? Todo como que de repente en ese momento todo se empieza a hacer pequeñas fotos de todo ese momento, y a lo mejor podemos incluso hablar de olores, o qué música había, o quién estaba en la habitación, qué llevabas puesto. Es decir, es un screenshot del momento que crea a partir de entonces, pues, esa situación, digamos, que se experimenta como traumática, ¿no? Y creo que el sobrepasar esa primera parte es algo importante, y creo que el que tengas apoyos por todas partes es algo que te va a ayudar principalmente a sobrellevar ese primer impacto, ¿no? Que es el del diagnóstico. Algo que mencionaste que me parece súper importante, que debemos hacer mucho énfasis, es qué pasa después, ¿no? Ya tengo el diagnóstico, ya ha pasado, se lo he comunicado a mi familia, empiezas a recibir, ¿no? Consejos y recomendaciones de todo el mundo. Algo que creo que yo voy a hacer mucho énfasis, y yo sé que tú también, es el acudir siempre a las fuentes adecuadas, acudir siempre a los profesionales adecuados, bien sea en la parte de la salud física, diagnósticos que tomar, que no tomar, qué hacer, qué no hacer. En la parte de salud mental, exactamente lo mismo. En la parte de prevención para no contagiarte, exactamente lo mismo. En la parte de dónde buscar las noticias sobre el coronavirus, exactamente lo mismo. Es decir, siempre buscar fuentes que sean profesionales y fiables, porque todo lo demás en realidad juega en tu contra. Entonces creo que eso es algo que, bueno, me gustaría que tú comentaras un poquito más si viviste eso en primera persona, ¿no? La tentación de ir hacia otros lados más que ir por el camino más fiable, digamos.
Sí, como te decía, amigos, amigas de familia te dicen cosas, te dan recetas y en la televisión, en las noticias se escuchan de alternativas que pueden usarse, diríamos, para el tratamiento de esta enfermedad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, ir a las fuentes profesionales, expertas, de en realidad de qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Porque ya estás contagiado, ya te dio, ¿cómo te dio? Porque eso es algo que en algún momento vamos a hablar, que es el estigma del qué significa para uno tener, estar con coronavirus, diríamos, ¿no? O sea, soy como una persona no deseada para estar con, diríamos, o sea, no, Alejandro, no lo visites, no lo vayan a ver porque en verdad te puede contagiar y con eso te puedes morir, ¿no? Pero volviendo un poco a lo anterior, yo soy de escuchar mucho los consejos de las personas, diríamos que con buena intención me dan recomendaciones. Pero también soy una persona que me gusta leer y me gusta informarme y me gusta hablar también con gente experta en el tema, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, no puedo probar de todo, ¿verdad? Porque si tomo el zinc o la vitamina C o no sé, o tal vitamina o la citromicina, que es un antibiótico, y tomo este jarabe y tomo el otro, entonces no, es imposible seguir todas las recomendaciones porque en verdad son muchas, ¿verdad? Entonces uno tiene que tomar una decisión basado en información de la fuente que tú consideras que es la fuente experta, la fuente que diríamos del profesional que en realidad sepa lo que te está diciendo y no solamente esto que a veces llamamos el sentido común, ¿verdad? Es cierto que hay muchas medicinas tradicionales y muchas hierbas y muchas cosas que pueden funcionar, pero tienes que elegir como un tratamiento de primera, o sea, un tratamiento de eje, que eso pienso yo que lo deben dar los médicos que se especializan en esto, ¿no? Ahora, claro, entre los mismos médicos, quizás tú has escuchado, Eva, que hay contradicciones y unos dicen que hay estos síntomas. Como es un tema nuevo, muchas cosas han ido apareciendo en la literatura médica también, ¿verdad? Entonces eso es a lo que te iba a hacer énfasis ahora, es que esto es algo muy nuevo, todavía la investigación sigue corriendo, cada día hay más información, cada día con el paso del tiempo también hay más casos que se puedan analizar, la data se va recopilando, es decir, todavía no hay una verdad absoluta sobre piedra, como pueden ser otras enfermedades que llevan muchas décadas de investigación y de pruebas farmacológicas y de laboratorio. Este no es el caso, se está descubriendo nuevas mutaciones y cosas que están pasando, cosas que no se descubrían, qué órgano está afectando, antes pensaban que era una cosa, ahora es a otras también. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de dar recomendaciones y a la hora de recibirlas también. Entonces eso creo que es un mensaje súper importante a tener en cuenta. Entonces yo creo que lo siguiente sería, después del impacto principal, ¿no? Recibes el diagnóstico, tu familia se entera. Creo que al principio me imagino que si tienes una red social alrededor de ti, pues aún con distanciamiento recibes el apoyo, bueno, lo sobrellevas. ¿Cuál crees que sería el siguiente reto después de ser diagnosticado, después del impacto inicial? Para mí el siguiente reto fue no contagiar a las personas que yo más quiero. Porque esa es la otra gran preocupación, ¿verdad? Ok, lo puedo tener yo, pero no quiero pasárselo a otra persona que yo quiero, ¿verdad? Tengo que tener extremado cuidado. Entonces, las recomendaciones iniciales son estar en cuarentena. Pero cuarentena tiene varias modalidades, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen que seguir trabajando, hay personas que tienen que salir de la casa, hay personas que pueden trabajar desde la casa y pueden mantener una cuarentena estando en la casa. Pero yo tenía que estar en mi casa donde comparto con mi familia. Entonces el siguiente paso es cómo los protejo,
cómo evito que ellos también se contagien. Entonces, una de las cosas que hice fue diseñar un espacio de la casa donde Alejandro solamente transita y no transita nadie más. Por ejemplo, el uso del baño, el uso del lavadero, el uso de la ducha, ¿verdad? El uso de mi habitación. Y de mi habitación, el camino al baño, que es una especie de pasadizo que lleva al baño. Entonces, ese es el camino exclusivo de Alejandro. Nadie más puede entrar a ese camino. Nadie más puede meterse a mi baño. Nadie puede meterse a mi ducha. Entonces, tiene que haber, evidentemente, pues si hay las facilidades para eso, porque hay casas que solamente pueden tener un solo baño, una sola ducha, pues quizás ahí habrían otras medidas, ¿no? Claro, lo importante es recordar que todo esto es dentro de las posibilidades de cada uno. Claro, por supuesto, por supuesto. Con tu experiencia. Claro. En mi experiencia fue así, básicamente. Entonces, encerrarme en una habitación, ahí no tener contacto con los demás, la comida, seleccionar platos, cubiertos, tazas de uso exclusivo de Alejandro, de nadie más, ¿ok? Mi esposa generosamente, ella me traía la comida y me la ponía en una mesa fuera de mi habitación, una especie de estar preso y que te pasan la comidita ahí por fuera, diríamos, porque no podía tener contacto, no puedo sentarme con mi familia, no podía ver televisión con mi familia, no podía estar cerca de ellos. Esa era la primera, diríamos, la primera indicación, ¿verdad? Entonces, desinfectar las áreas en las que podrían ser comunes, tenía mucho cuidado de que si agarraba una manecilla o algo, desinfectarla inmediatamente, tener extremado cuidado. Y lo otro fue que conforme fui leyendo un poquito más sobre esto, me di cuenta que en verdad el virus no es, o sea, es extremadamente contagioso, pero no hay que tenerle tanto miedo por lo siguiente, porque si uno mantiene las reglas que estamos escuchando, que es distanciamiento físico, acá le llaman distanciamiento social, en el que tú no te acercas a otra persona a 2 metros de distancia, ¿ok? En el que, por ejemplo, mi hijo, Alejandro, que ya es grande, viene con su novia, vienen a visitarme. Yo al inicio era como que no vengas a visitarme, ¿no? Y yo de segundo piso lo llamaba, le decía, hola hijo, ¿cómo estás? Y él me hablaba de abajo, papá, ¿cómo estás? Y esas eran las visitas, diríamos, a Alejandro. Entonces, conforme fue avanzando, yo dije, no, ok, voy a correr un poquito más el riesgo y voy a seguir esta regla de distanciamiento social. ¿Qué tal si no me acerco a menos de 2 metros de distancia? O 6 pies, digamos. 2 metros de distancia. Entonces comencé, en la última semana y media, comencé a bajar, a ver televisión con mi familia, a comer con mi familia. Imagínense el miedo de todo esto. Y el valor de mi familia y el amor que me tienen para estar expuestos de alguna manera a esta enfermedad que todo el mundo le tiene miedo. Pero el amor de la familia es más fuerte que eso. Entonces dijimos, ok, no nos acercamos. Entonces cuando mi hijo viene, no me da un beso, no la mano, no abrazos, ni nada, sino estrictamente el distanciamiento de 2 metros. Nadie se puede acercar en este perímetro de 2 metros. Lo otro es que cada cosa que yo toque, si yo abría la puerta, por ejemplo, tenía que ser desinfectada. Si yo iba a estar, de alguna manera pensaba de que alguien se podría acercarme, tenía que usar una máscara. Por ejemplo, comencé a salir a caminar. En momentos en los que mucha gente no camina, y comencé a salir con mi máscara y evitar al 100% el hecho de que ninguna persona se te podría acercar si tú veías a alguien que venía caminando por la vereda, por ejemplo. Esa regla me di cuenta que funciona, porque fíjense, han pasado 40 días y sigo infectado con este virus, y mi familia más cercana, que vive en la misma casa, que comparte conmigo el día a día, no se contagió.
Entonces, son cosas fundamentales. El distanciamiento social, el distanciamiento físico, sí funciona. Entonces, una de las recomendaciones que yo hacía en un post que hice en el Facebook, si tú tienes que salir o si un familiar te va a visitar, no les den la mano, no besos, no abrazos, hay distanciamiento social. Porque a veces en la familia ocurre de que uno de la familia sale a trabajar o sale a hacer el mercado o sale a hacer las compras. Esa persona es la que puede contagiar a toda la familia sin tener la más mínima intención de contagiarlos. Yo he conocido personas que han contagiado a toda la familia. ¿Pero por qué? Porque llegan y se olvidan del distanciamiento social. Piensan que el distanciamiento social tiene que estar fuera. Pero cuando la persona llega a la casa, viene de fuera. Y es potencial portador del virus. No se sabe con quién tuvo contacto la persona que sale a trabajar o sale a hacer las compras. Llega a la casa, pero en la casa funcionan como normalmente. Nos damos un beso, abrazo, nos sentamos en la misma mesa. Eso sí, yo no me siento en la misma mesa que mi familia. Tenemos una mesita aparte y yo a 2 metros, bueno, en realidad uso más, a 3 metros, 4 metros de distancia tengo otra mesita donde conversamos, yo voy comiendo, ellos van comiendo por su lado, pero tampoco nos acercamos para comer juntos. Entonces comemos juntos, pero no tan juntos. Entonces esa es otra de las fórmulas que hemos visto que ha ido funcionando, porque el problema es cuando alguien va afuera y tiene que contactarse con otras personas. Recuerda que cuando vamos al mercado, otra persona se me puede acercar, puede estar al lado mío. Entonces ahí no tenemos ningún tipo de control, pero yo creo que estableciendo una regla clara en la familia de que el que sale está aislado un poquito entre comillas, pero simplemente a 2 metros de distancia, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de poder vencer este virus. No sé qué piensas tú, Eva, hasta el momento. Yo creo que esto es importante mantener las mismas, lo que estabas diciendo, ¿no? Las precauciones, cada vez que sales fuera, mantener las precauciones de usar mascarilla, guantes si puedes, distanciamiento social, higiene, salir lo menos que puedas mientras esté esto así como está. Y cada vez que entres, pues evidentemente utilizar, hacer las precauciones debidas cada vez que entras a una, digamos, como le llaman en los hospitales, ¿no? La zona sucia, la zona limpia, ¿no? Digamos que tu casa tiene que ser la zona limpia de virus y fuera, digamos que hay potencial peligro, por lo tanto lo consideramos zona sucia. Cada vez que entras a la zona limpia, tú tienes que quitarte todo lo que lleves encima o haya tocado la zona sucia para no contagiar o potencialmente contagiar, porque a veces no sabes si te estás contagiando, ¿no? Entonces, el extremar precauciones en estas situaciones creo que nunca está de más y entonces, evidentemente en tu caso, pues ya hay un diagnóstico claro, con lo cual el potencial riesgo dentro de casa ya existe y entonces, pues, entre comillas, es más fácil de identificar porque ya sabes que lo tienes, ya tienes establecido el funcionamiento. La gente que no tiene el diagnóstico hecho y no sabe si realmente lo tiene o no, si no utilizas esas medidas de precaución de entrar de zona sucia a zona limpia, digamos, potencialmente puedes estar contagiando a tu familia. Entonces, por eso pueden ocurrir contagios masivos, como lo que explicabas, de familias que se han contagiado enteras, ¿no? Porque no están tomando las precauciones debidas cada vez que entran y salen de una zona a otra. Entonces, esto es importante. Me gustaría, Alejandro, me imagino que el impacto sobre ti, empezamos contigo, el impacto psicológico de tener que aislarte, el tener que tomar estas medidas, y entiendo que en tu cabeza sabes que esto no va a ser para siempre, pero aún así el día a día me imagino que sobre todo al principio esto fue algo que fue difícil para ti de llevar. ¿Qué crees que, primero te voy a preguntar por la parte más no tan, digamos, agradable de cómo lo llevaste, el tema de todas estas medidas? Muy bien. Yo esperaba estar encerrado 14 días, porque bueno, te dicen que en 14 días uno ya puede salir adelante de esto, ¿verdad? Y muchas personas vencen el virus en 14 días, pero llevo 40. Entonces he tenido que pasar por un proceso de adaptación. Yo creo que eso es algo que me ha ayudado tremendamente. Adaptarme a vivir en un cuarto por 40 días, a establecer mi sitio de trabajo, mi sitio para comer, mi sitio para leer, mi sitio para hacer ejercicios,
mi sitio para un poco de todo, en un cuarto relativamente pequeño. Y ese aislamiento absoluto generó al inicio muchísimos problemas para dormir, tenía mucho estrés, tenía mucha ansiedad. Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Esto, ¿podré sobrevivir? Comenzaron a haber preguntas y muchos pensamientos fatalistas, ¿sabes? Era como, Dios mío, tendré que preparar mi testamento porque de repente no voy a vivir más. Pensar en la muerte. Yo creo que eso fue la parte inicial, los primeros días. Había una depresión, una tristeza, ¿no? A veces mi esposa me tocaba la puerta y yo quería dormir, no quería estar con nadie, a veces tenía ganas de llorar, a veces me sentía impotente, esa tristeza, eso, ¿y qué va a pasar ahora? Y me preocupaba más que mí mismo, me preocupaba pues mi familia, y ahora qué va a pasar, si yo me voy a morir, ¿qué va a pasar con ellos? Es como que uno nunca está preparado para estas cosas, ¿no? Entonces hay una depresión que se manifiesta mucho a veces en apetito, en problemas para dormir, te da un insomnio, o a veces comienzas a tener sueños un poquito perturbadores, tristes. Eran las 2, 3 de la mañana y yo quería dormir y miraba el techo y decía, Dios mío, ¿ahora qué tengo que hacer? Me ponía a leer otra vez, me ponía a trabajar. Ese mundo de soledad, porque esto lo que cambia es nuestra vida y el impacto del cambio tan radical, porque estamos hablando de que hace 3 meses nuestra vida era normal. Salíamos, íbamos al cine, íbamos a comer algo, nos reuníamos con los amigos, estábamos todos juntos y ahora tenemos que hablar de no puedo tocar esto, no tengo que desinfectarlo, no me puedo acercar, Dios mío, me voy a morir, ¿qué va a pasar ahora con mi vida? ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? Entonces, esas preguntas comenzaron a generar un proceso no solamente de estrés, que es el estrés regular que a veces uno vive pues por el trabajo y qué sé yo, sino el confinamiento extremo de estar encerrado en un cuarto ha sido muy, muy duro, ¿no? Entonces siempre mis hijos, mi esposa me hablaban desde fuera, abrían un poquito la puerta y se ponían a conversar. Hacíamos momentos en que, bueno, en un momento vamos a hablar de lo que hacíamos para salir adelante de todo esto, pero frente a tu pregunta, Eva, ¿cómo uno se siente devastado en realidad? Y bueno, y es muy triste, ¿no? Es triste. O sea, el aislamiento social, el no estar con las personas que más queremos y no poder intercambiar con ellas o besarlas o abrazarlas o hacer lo que siempre hacíamos hace 3 meses atrás, eso genera un choque emocional muy, muy, muy fuerte. En verdad es muy difícil. Y me imagino que no solamente es mi vida, claro, yo estoy hablando de una situación mucho más extrema estando encerrado en una habitación. Pero estamos hablando de que la gente ahora tiene que estar encerrada en su casa. No pueden salir, salen con miedo. Y eso está causando un impacto impresionante en nuestro mundo psicológico y emocional. Ha sido muy fuerte, Eva, muy fuerte ha sido. Me imagino, y además escucharte hablar así, Alejandro, yo que te conozco bien y eres una persona siempre con un gran sentido del humor, optimista, es escucharte hablar unos términos a nivel personal que no estoy muy acostumbrada a escucharte así, entonces a mí a nivel personal me impacta, ¿no?, el escucharte decir esas cosas, pero tiene sentido porque el aislamiento y además de una manera, ¿no?, de la noche a la mañana sin esperar, en el que tienes que, tu mundo se le da la vuelta completamente, hay que generar recursos, no solamente tú tienes que adaptar a esto, sino tú y toda tu familia, ¿no?, a una nueva dinámica y hacer que funcione, y encima pues bueno, todo lo que conlleva el diagnóstico, ¿no?, la incertidumbre, que es otro de los grandes temas de esta enfermedad, la incertidumbre de qué pasará, qué le pasará a mi familia, qué me pasará a mí. Y otra vez creo que lo que me parece también interesante de todo esto es, bueno, con lo que creo que vamos a seguir hablando en esta conversación, es
la evolución de cada una de esas fases, porque creo que estamos hablando casi de fases, ¿no? La fase de cuando empieza el aislamiento y todo lo que tienes que pasar en tu familia, los sentimientos que afloran al principio y el tener que, yo creo que pasar por ello, parte también del evento traumático, ¿no? Es la realización de lo que has vivido y lo que estás viviendo, y el tener que adaptarte a esa nueva realidad de la que no puedes escapar, está ahí y tienes que aprender a convivir con ella. Y entonces mi siguiente pregunta sería, pues, ¿qué te funcionó para pasar a ti mismo y a tu familia a la siguiente fase, en la que dentro de la normalidad, y eso es algo que yo siempre, cuando me preguntan sobre el COVID, siempre me gusta mencionar, y es la tendencia al encontrar un cierto equilibrio en cualquier situación, incluso una situación en la que no estamos acostumbrados, ¿no? En cierto sentido, creo que de alguna manera esa no normalidad se ha convertido un poco en tu nueva normalidad y pasaste a una siguiente fase. ¿Es así? Sí, en verdad, cuando mi doctora me dijo son 14 días y me acerqué el día 14 previo a hacerme la prueba por segunda vez, yo comencé a estar más positivo, comencé a ver de que muchas personas lamentablemente terminaban en el hospital o en situaciones muy críticas, sobre todo los primeros días, la primera semana. Entonces la primera semana fue muy perturbadora para mí, porque yo decía, ¿y qué tal si mañana me pasa esto? Hoy día estoy bien, pero ¿qué tal si mañana me pasa? Entonces cuando llegué al día 14, día 15, yo seguía con tos. El único síntoma que tuve siempre fue tos. Nunca tuve fiebre. Por eso es que a veces cuando dicen, no, vamos a entrar y vamos a tomarle la temperatura, ¿no? O sea, como que... Bueno, a mí nunca me hubiesen detectado, evidentemente, si me hacían pasar a un sitio solamente detectándome la temperatura, porque nunca tuve fiebre. Entonces, con esta tos, seguía la tos, pero estaba tomando jarabes, medicamentos muy fuertes, y la tos estaba controlada. Por momentos sentía que no podía respirar, o que me cansaba muy rápido. Y cuando fui llegando a la segunda semana, me sentí más optimista. Durante la etapa crítica, porque como tú bien mencionas, es como fases, ¿verdad? ¿Qué hice la primera etapa crítica? Me pegué mucho a la oración, comencé a orar muchísimo. Le pedí a Dios que me ayude y que proteja a mi familia. Esa fue la parte en la que yo me conecté mucho con Dios. Socialmente seguía hablando con mis amigos. Nunca, a pesar de que tenía momentos de depresión, nunca dejé de hablar con gente. Todos los días hablaba con alguien. Todos los días hablaba con alguien. Y cuando me preguntaban cómo estás, yo decía, bueno, ahí vamos bien, seguimos en la lucha, decimos. Pero cuéntame un poquito sobre ti, cuéntame un poquito sobre esto, sobre lo otro. Trataba un poco de disipar el tema, de no centrarme mucho en el tema. No ver noticias tan trágicas, a pesar de que había una parte mía que quería ver para ver si había algún médico que salía y decía, ya apareció una vacuna o cosas así. Comencé a ver cosas más de comedias, más del sentido del humor, de poder reírme, porque el sentido del humor para mí y la parte social siempre han sido dos elementos claves, fundamentales para poder salir adelante de los momentos más difíciles, cuando he tenido momentos difíciles en mi vida. Entonces, siempre había alguien que me llamara, siempre. El conversar con la gente, el comenzar a hacer ejercicios acá en mi cuarto. En verdad no hacía mucho ejercicio, pero a veces hacía 10 minutos, 15 minutos. Comencé a meterme en cosas del trabajo, a tener mi mente ocupada todo el tiempo y no darle espacio a mi cabeza que se pusiera muy deprimida o muy negativa, ¿verdad? Entonces comencé a hacer ese tipo de cosas. Comencé a hacer, me echaba en mi cama y comenzaba a hacer ejercicios de respiración. Cosas así comencé a hacer. Comencé a hacer esas cosas y me fueron ayudando mucho. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas has hecho para manejar la ansiedad?
porque entiendo que a lo largo de todo este proceso, ¿no? Ujú. La ansiedad ha estado presente desde el día uno, me imagino que en cierto sentido todavía se mantiene, creo que se mantiene absolutamente todos nosotros, ¿no? Exacto. Solamente por la situación en la que vivimos. ¿Qué cosas te han funcionado? ¿Qué crees que para manejar tu ansiedad? Ah, bueno, un poquito lo que estaba hablando, el hecho de echarme por momentos, me ponía a pensar en los viajes, fíjate, en los viajes, porque a mí me gusta viajar mucho con la familia, y me ponía a pensar por ejemplo, en restaurantes que había ido, y me ponía a pensar en que en tal ciudad, comí tal cosa, en tal ciudad, comencé a hacer como una especie de recordatorio, agarrar un álbum de fotos antiguo y mirar, mira, yo hice esto, hice lo otro, y comencé en mi mente hacer un recorrido visual de un viaje que tuve en tal sitio, y las cosas que había vivido, las anécdotas, las cosas buenas, bonitas, y comencé a pensar en eso. Comencé a pensar muchísimo en situaciones agradables, a tener, como a visualizar cosas que habían pasado, que habían sido muy satisfactorias, muy agradables en mi vida. En películas graciosas que había visto. O sea, comencé a trabajar muy mentalmente el hecho de momentos de mucho placer, de mucha alegría. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y también ejercicios de respiración, hacer ejercicios físicos y sobre todo la parte de la oración, el hecho de acercarte a Dios. Creo que eso es algo que también pienso que me ayudó muchísimo, ¿no? Muchísimo sobre todo a pasar esa etapa crítica de las 2 primeras semanas, ¿no? Tú continúas o hasta la fecha, continúas con las mismas medidas restrictivas de aislamiento porque has vuelto a dar positivo. Uh-huh. ¿Sientes que has tenido alguna recaída? ¿Sientes que estás como una meseta más o menos, te mantienes en tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes a día de hoy? En verdad la tos, sentí algo acá en el pecho como que me faltaba el aire, y a veces era una combinación, creo, de ansiedad y de tos, porque yo sentía a veces que el aire me faltaba, pero volví a la respiración y a centrarme en mí y en el bienestar y en las cosas positivas, y respiraba y como que volvía otra vez a quien en realidad soy, y las cosas que diríamos, y la fortaleza que yo podía tener de todo esto, ¿no? Entonces, ahora que sigo en cuarentena, pero como te digo, hace semana y media comencé ya a tener otro tipo de contacto, más de bajar, más de estar con la familia, más de ver una película juntos, siempre manteniendo el distanciamiento social y nunca acercarse. No, me ayudaba muchísimo, y sobre todo más ahora. Y como ya pasó 40 días, y como leí al inicio de que las personas se iban al hospital o en verdad terminaban muy graves o en crisis, la primera semana, las 2 primeras semanas, pero sobre todo la primera semana, me comencé a decir algo que de repente no era totalmente cierto, ¿no? Pero yo decía, pero ya pasaron 3 semanas, ya no me puedo morir, no creo que me vaya a morir. Entonces comenzaba a hablar conmigo mismo y comenzaba a tener ese problema, ¿no? Ahora, una pregunta con respecto a tu familia. Me imagino que ese es el otro lado, ¿no? Las personas con las que convives también tienen que convivir con todo esto. Ellos me imagino que también han pasado por sus propias fases. En general, no me tienes que dar especificaciones, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo más destacable de la parte de la familia a la hora de convivir con una persona que ha sido diagnosticada? Bueno, el soporte familiar y social es fundamental, ¿no? Es fundamental, o sea que en verdad el hecho de que te llamen, te pregunten, te escriban, te den ánimos es fundamental. El hecho de que sepas tú de que tú estás solo físicamente, pero no estás solo emocionalmente ni espiritualmente, ¿no? Entonces, ha habido, cuando yo hice el post de que había salido positivo, más de 250 personas me escribieron, y para darme ánimos, para animarme de que todo iba a salir bien, ¿no? Entonces,
el hecho de tener tanta gente, yo creo que la parte social de no sentirte solo nunca, no importa la edad que tengas y no importa la actividad que hagas, es tener siempre el contacto humano, siempre el contacto con personas que son significativas para ti. Entonces, que no tiene que ser necesariamente tu familia, puede ser un gran amigo, una gran amiga, y tampoco tienes que tener 250 personas que te vayan a escribir. Basta con que sean 2 o 3 personas que estén pendientes de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, no es que tengas que tener esa cantidad de personas con la cual, pues, tú tienes algún tipo de relación familiar o social o de trabajo. O sea, creo que el sentir de que tú eres parte de un grupo, parte de una familia y que eres importante para esas personas, eso es fundamental. Eso ayuda tremendamente a que la persona que está acá en cuarentena encerrada y con este diagnóstico positivo pueda salir adelante. En verdad es algo que yo, quizás porque no he tenido enfermedades, diríamos, de este tipo tan duraderas en el tiempo, como que ya llevo 40 días en esto, claro, o sea, no me había puesto a pensar que era en realidad muy importante de que la gente te acompañe en este proceso. Y el hecho de tener este apoyo emocional y social hace que las personas puedan mejorar muchísimo y puedan tener una vida y una recuperación más estable, diríamos. Es muy importante, en verdad, muy importante. Yo había leído muchísimo investigaciones que decían que la parte social era muy fundamental, pero cuando en realidad uno tiene que vivir hasta este extremo, es ahí donde te comienzas a dar cuenta y a valorar que en realidad eso sí es fundamental para el desarrollo y nuestro bienestar, ¿no? Una pregunta, varias preguntas. Cuando te dieron el diagnóstico, no sé si en algún momento te hablaron de si existía o no algún tipo de grupo de apoyo para enfermos o para poder conectarte con otra gente. ¿Eso existe? En verdad no. Fíjate, una de las cosas que yo no sé si he extrañado, pero por lo menos me llamaron mucho la atención, fue que te diagnostican y te encierran te dan ciertas recomendaciones y como que ya eres una estadística más. Te prohíben salir, te prohíben tener contacto con otras personas, nadie te llama, nadie llama a mis contactos, nadie llamó a mi familia a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Saliste positivo? ¿No? Ellos han tenido que hacerse la prueba voluntariamente, pero no como una situación de, uy, acá hay un enfermo, quizás los familiares estén enfermos, háganse la prueba también, ¿verdad? Entonces, no hubo eso. Nadie hasta el momento propuso algo que me parece interesante lo que tú estás diciendo, un grupo de apoyo y reunirse en una especie de Zoom y que todo el mundo comience a hablar sobre su experiencia y cómo se siente. Y no solamente para los que han sido infectados, sino para la familia que tiene el infectado en la casa o el infectado en el hospital, o familia cuyo algún familiar se ha muerto. Porque ese es algo devastador. En un contexto y una coyuntura actual en la que uno fallece, es una situación horrible. Los velorios, los entierros, la gente se aprovecha, aumentan los precios de los nichos, de los entierros. Gente que tú ves que comienza a robar en un tema de corrupción, de que no compran las mascarillas adecuadas o no compran los hand sanitizers para desinfectarse las manos adecuados, que tú dices, Dios mío, o sea, la maldad en realidad existe. Entonces, es una situación, claro, ya me estoy saliendo un poco de lo que tú dices, pero diríamos, es como que sí, nadie te llamó y nadie propuso esto, ¿no? Nadie propuso esto. Yo creo que quizás yo con mi posición más de terapeuta podré organizar algunos. Acabo de tener una idea. Y me parece, aún le da más importancia al generar tu propia red social de apoyo, ¿no? Porque, bueno, por lo que estás diciendo y sinceramente me esperaba que tu respuesta fuera más bien hacia esto, más que para lo contrario. Las instituciones no están haciendo demasiado para apoyar
No. O tal vez están saturados, tal vez porque no hay la infraestructura o lo que sea la razón, pero bueno, creo que entonces aún más, porque la necesidad de conectarte y de tener el apoyo realmente existe, por lo que tú me acabas de decir, y es obvio, y por otro lado, no todo el mundo tiene el acceso a tener ese apoyo, entonces pues es importante, ¿no? el tener esto en cuenta, y bueno, pues es un dato interesante. Y bueno, creo que no nos queda mucho tiempo, pero quiero acabar en positivo, Alejandro. Uh-huh. Si pongámonos en la posición de que, bueno, ya se acabó todo esto, ya por fin es negativo, vuelve otra vez la vida un poco, otra vez a lo que era antes, no antes, a la anterior normalidad, simplemente ya no es positivo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿Has aprendido algo? Sí, claro. En verdad, esa es una de las preguntas que yo me hago diariamente, qué es lo que estoy aprendiendo en el día a día, ¿no? Porque comienzas a valorar el hecho de que pasó un día más y pudiste vencer esto, un día más y lo ganaste un día más, ¿verdad? Y agradecer a Dios porque no todos pudieron hacerlo, no todos pudieron vencerlo por circunstancias X, diríamos, que son cosas, como digo yo, que vienen de arriba. Dios determina básicamente, ¿no? Entonces, pero el hecho de que pasa un día más y te levantas y das gracias, el que otra vez te dan otra oportunidad, qué es lo que hay que aprender, cuál es el propósito de seguir acá, ¿no? O sea, ¿por qué pues más de 80,000 personas se han muerto en los Estados Unidos solamente? Y en el mundo pues es una cantidad horrorosa, o sea, los números son desastrosos simplemente, ¿no? Entonces, el hecho de que tú lo pudiste lograr un día más, aprendes a valorar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Aprendes a vivir la vida desde una perspectiva de agradecimiento. Claro, yo podría haberme centrado en lo negativo y decir, otro día más negativo, otra vez más, Dios mío, ¿por qué me da esto? Y claro, podría comenzar a quejarme y a decir, ¿por qué hay personas de que a los 14, 15 días se le va y yo ya llevo 40 días y sigo con esta cosa? ¿Por qué? Entonces, claro, podría tomar esa actitud más pesimista, más de quejarme, más de pues como que, ¿por qué, no? ¿Por qué? La vida no es justa. Yeah. Y yo lo que hago más bien es aprender desde el punto de vista positivo, de que Dios me da una oportunidad, qué cosa quiere para mí, cuál es mi próxima tarea, cuál es mi próxima misión. A valorar más a los amigos que tengo, saber en realidad quién está ahí para ti y ponerlos en la lista dorada, porque siempre estuvieron a ti. Yo he tenido amigos que me han mandado regalos porque no podían venir y me lo mandaron por Amazon, que esas son cosas que tú en verdad aprendes a apreciar tremendamente, ¿no? Tremendamente, ¿no? O sea, uno me mandó un humidificador, uno que elimina el polvo y las bacterias del medio ambiente, me mandaron vitaminas. Entonces tú comienzas a ver esos gestos de amor, de cariño, que tú dices, wow, o sea, no cualquier persona hace esas cosas por ti, ¿no? Y yo creo que eso me pone más en una posición de agradecerle a la vida y agradecerle a mis amigos, agradecerle a mi familia, esa posición de agradecimiento. Creo que he aprendido, Eva, a estar agradecido con la vida y disfrutar las bendiciones que la vida me da. Antes, como que te levantas, te preparas, vas al trabajo y no aprecias las cosas que la vida te da el día a día, ¿no? Como que siempre nos andamos quejando, andamos corriendo y no nos sentamos un rato a apreciar lo que en realidad vale la pena. Yo creo que estar encerrado en 40 días me ha hecho pensar mucho. Me hace pensar mucho porque no tengo mucho que hacer. Entonces, entonces he aprendido muchísimo a pensar, ¿no? Entonces a valorar las cosas, a sentir de que hay gente que está ahí siempre para ti, ¿no? Y el hecho de
creo que me he vuelto un experto en COVID-19. Creo que sé muchísimo de esto ahora. No soy médico, pero creo que mi testimonio puede ayudar a muchísimas personas a quizás saber de que esto sí se puede vencer, que no es una enfermedad, que, bueno, lamentablemente está matando a muchos, pero no es una enfermedad que va a matar a todos. Vamos a tener que aprender a convivir. Otra cosa que he aprendido es el proceso de adaptarme y de saber de que la vida nos va a dar sorpresas, que hoy día tienes esto, pero no sabes si mañana no lo tienes. Entonces es como que vives el día de hoy, pero no sabes si mañana vas a tener esto. Nuestra vida cambió radicalmente en los últimos 3 meses. Nuestra vida es otra y difícilmente va a poder volver a ser la misma de aquí a algunos meses. Entonces son una de las cosas que he aprendido, Eva, y diríamos, son cosas que me ponen más en una posición positiva, ¿no? Positiva. Entonces, creo que ha sido muy importante eso de pensar, ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién es el nuevo Alejandro? ¿Quién es esta persona ahora que Dios le está dando una oportunidad de estar acá? No me quiso llevar ahora porque tengo algo que hacer. Entonces ahora mi tarea es descubrir qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quería mencionar una cosa antes de acabar este live, y es algo que te mencioné el día que te propuse hacer esto, y fue que tú jugaras un poco el papel de Víctor Frank en el libro El hombre en busca del sentido, ¿no? Que seguramente mucha de la gente que nos está viendo no conoce, y él fue un superviviente de los campos de concentración nazi cuando él era psiquiatra, y cuando salió sobrevivió, ¿no? Todos sabemos que la mayoría de la gente no lo hizo, y se sintió con la obligación de hacer algo con esa suerte, esa fortuna de haber sobrevivido y de volver al mundo algo, ¿no? Y él creó su propia teoría llamada logoterapia, y entonces pues me imaginaba un poco tú en esa posición, ¿no? Diciendo, bueno, pues con la formación que tengo, lo que he vivido en primera persona, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con todo eso, ¿no? Y creo que lo has descrito muy bien, diciendo que sobre todo estás agradecido. Creo que es lo que... Sí, Eva, y fíjate, todos los que estamos ahora acá conectados, que ahora voy a hacer una revisión antes de terminar esto de los comentarios que estamos recibiendo en vivo, sí. Es que todos estamos acá y todos estamos vivos. Y hay una razón para estar acá. Y creo que Dios nos da una oportunidad y nos bendice mucho con las cosas del día a día. Evidentemente los seres humanos somos muy quejones a veces y pensamos siempre en lo que no nos gusta, siempre en lo que, y estamos pensando en los demás, mira, él hizo esto, mira, no somos una cultura de pensar más en lo que en realidad, lo bueno que nosotros tenemos. Entonces yo los animo a todos a disfrutar ese día a día. Yo lo que extraño más ahora es poder abrazar a mis hijos, poder abrazar a mi esposa, ir a la casa de mi mamá, abrazarla. Mi papá vive en el Perú, entonces todavía no puedo ir, pero yo cada vez que voy al Perú trato de hacer cosas con él, estar juntos, salir de viaje, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que se extrañan y hay cosas que no se pueden hacer ahora. Ahora quisiera salir corriendo y darle un beso a mi esposa, pero no puedo. Un abrazo a mi hijo, pero no puedo. Pero entonces me quedo con esa historia de no puedo hacer esto, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y otra vez darle vueltas al por qué y al quejarse y qué sé yo. Pero más bien lo planteo como, bueno, hoy día no puedo, pero ya me falta poco para poder hacerlo. Y ya van 40 días, o sea, ya no creo que me den con palos mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya pues, o sea, pronto lo voy a poder hacer. Y estar con ustedes, salir y conversar. Nuestra oficina está ahora trabajando virtualmente, Eva desde su casa y yo de la mía. Nuestro equipo está trabajando virtualmente, y creo que el aporte del trabajo nuestro tiene que ser significativo y ayudar cada vez más a la gente que recurre siempre a nosotros, porque tenemos una gran responsabilidad, Eva, como terapeutas, y porque hay gente que nos escucha. Pero fíjate, antes de terminar esto, porque yo sé que tú eres mamá de 2 niños pequeñitos,
y las labores. Ahora de las cenas y baños no perdonan, ni con coronavirus ni nada. Las labores te llaman. Yo estoy acá en mi cuarto, ya llevo 40 días, entonces podría seguir hablando con ustedes por muchas horas. Pero estoy pensando más en ti. Quiero agradecerle a las personas que han estado conectadas ahora y animarlos a que puedan hacer un share o un compartir de este video si piensan que puede ser útil para otras personas, ¿no? Compártanlo en su Facebook. Está la información nuestra si alguien quiere conversar alguna vez conmigo, con Eva, nosotros estamos acá. Pero está Juan Cárdenas, está Sara Luz, que nos saludan, está Ronald, está Elsa Otiniano, está mi papá Alejandro, está Gloria saludándonos también, está Ítalo Macha, también desde Lima saludándonos, está Carmen Salas también, Carmen, bienvenida, está Sara Luz, como decía, Alexander Quiroz, que han hecho comentarios, alguno, por ejemplo, Sara pone algunos de los profesionales de salud se han comportado de una manera lucrativa, lamentablemente. Es una cultura muy de, ahora cómo aprovecho esta oportunidad para enriquecerme, lamentablemente. El doctor Diego Horna, que es un gran amigo mío, y Diego es uno de las personas que más ha estado pendiente, llamándome y enviándome algunas cosas de Amazon. Y yo lo estimo muchísimo, porque Diego es como un hermano para mí. Escribe sobre su casuística, de que habla muchísimo de qué casos también ve de insomnios, ¿verdad? Y cómo el aislamiento está afectando a las personas desde su perspectiva profesional, cómo la salud mental nos ha afectado a todos de alguna manera, ¿verdad? Comentarios de que la familia es un gran motor, el hecho de agradecernos por las cosas que diríamos que están escuchando y estamos compartiendo nosotros, Eva, buenas estrategias, buenas recomendaciones, Lucía del Rosario también está, manda saludos. Janet Muñoz también está diciéndonos las cosas que diríamos, agradeciendo por todo lo que estamos haciendo. La doctora Doris Arias, que es mi dentista, ella es mi dentista cuando voy al Perú, y la doctora Doris siempre está pendiente de mí y ella siempre ha estado también llamándonos y escribiéndonos. Está también Norma Lizama, está después Cristian Pereda, uno de mis colegas y alumnos en terapia de pareja también. Hay muchos comentarios, muchas cosas, Eva, que nos están escribiendo, que tendríamos para 2 horas más si nos centramos en todo esto. Está mi hermana Cristina. Otro día podemos hablar con ellos. Está Jesús Omar también, que también es un terapeuta amigo mío que estimo mucho. Está Edna también está. Edna es la manager de nuestra oficina y el motor de que hace que nuestra oficina funcione. Y está Nancy también y habla muchísimas cosas bonitas de esta experiencia. Eva, te agradezco muchísimo, Eva, por tu tiempo. En verdad apreciamos muchísimo esto. Y bueno, habrá otro momento en el que podamos otra vez conectarnos y compartir un poquito de estas experiencias, sobre todo cuando ya me den el que voy a salir negativo. Aunque fíjate, la palabra soy positivo suena como muy bien, pero no cuando te dan... No. Es un poco contradictorio, pero bueno, es como que una parte tuya quiere escuchar soy negativo. Pero es eso. No sé, algunas últimas palabras para poder terminar. No, gracias a ti por tu testimonio. Creo que esto es algo que muy importante de escuchar. Y nada, cualquier comentario, algún tema que crea las personas que nos están viendo, que crean que sea interesante de debatir un poco en este formato, pues yo encantada, me avisas otro día y nos vemos otro día entonces. Ok, bueno amigos, descansen, disfruten el viernes, les mando un abrazo virtual, un beso virtual y estamos en contacto pronto, ok, gracias y hasta luego, que disfruten, gracias, gracias.